Hi, hello, how you doing? ¿Cómo estamos? Welcome to these tutorials that are only made for you. Bienvenido a estos tutoriales que están hechos para ustedes. Estos tutoriales, como siempre, son por parte del Sindicato Independiente Democrático de los Trabajadores de Colegio de Bachilleres de Tabasco. I welcome you to these tutorials and I hope you enjoy it. Les doy la más bienvenida a estos tutoriales y espero que los disfruten. Remember, my name is Erendira Eunice Dupeyron Cruz and I'm going to be your tutor or your professor or your teacher or your guide or guru over here. Recuerden que yo soy Erendira Eunice Dupeyron Cruz y yo estoy aquí para ser su profesora o su tutora o su gurú o lo que sea o su maestra en estos tutoriales. Recuerden, estos tutoriales les dan la información concreta, necesaria y específica para los temas específicos de sus bloques. Si tenemos alguna duda, no se les olvide regresar a la lista de reproducción y checar los temas y los bloques de los semestres anteriores o los bloques anteriores. So, welcome, let's get started. In this tutorial, we're going to be working in block 4 and we're going to be talking about phrasal verbs and object pronouns. En este tutorial del bloque 4, nosotros vamos a estar trabajando con dos temas súper emocionantes, que son los phrasal verbs y los pronombres objeto, ¿ok? ¿Y cómo se come? ¿Y qué es eso? Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que nosotros vamos a estar trabajando es phrasal verbs. ¿Y qué es un phrasal verb? Bueno, un phrasal verb se conoce en español como un verbo frase. ¿Y cómo lo puedo entender que es un verbo frase? Simple y sencillo. Como su nombre lo dice, en vez de un solo verbo, que es como run, play, love, study, cualquiera de ellos, no es solo el verbo, sino es un verbo acompañado con una preposición o acompañado con un adverbio. Entonces, cuando nosotros tenemos el verbo más la preposición o el adverbio o las preposiciones o los adverbios, nosotros ya no tenemos un verbo, sino como un verbo frase. Por eso se le llama phrasal verb. Ok, ¿cuándo lo voy a usar? What is a phrasal verb and how am I going to use it? Bueno, las características y el uso es que los phrasal verbs se utilizan de una manera común, son súper mega comunes. Esto quiere decir que lo utilizo en la vida cotidiana en el idioma inglés. Lo utilizo muchísimo. ¿Por qué? Voy a explicarte. No es lo mismo decir ask, de preguntar, ¿sale? Que ask in, preguntarle a alguien o pedirle a alguien que pase a un salón, a una casa, ¿ok? Ojo, es ahí donde nosotros sabemos en el uso de los phrasal verbs qué es lo que tratamos de entender. Son acciones específicas, ¿ok? Verbos para una acción específica, ¿ok? Let's check these characteristics, these features, ¿ok? Las características de los phrasal verbs son que son verbos compuestos, que son comunes pero sujetos al contexto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros tenemos un phrasal verb, tenemos que saber y entender todo lo que nos están diciendo, porque un phrasal verb tiene 1, 2, 3, 4, 5 significados dependiendo del contexto, o sea, en qué situación lo estoy utilizando. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Seguimos con las características. No siguen una estructura definida o fija. Un ejemplo, los verbos regulares, ¿ok? En los verbos regulares nosotros tenemos que terminan con ed. Todos los phrasal verbs, cuando estamos nosotros ejemplificando, cuando terminen con up o cuando terminen con out, no todos específicamente van a seguir el significado literal que tiene mi preposición. Va a dar a entender más o menos eso, pero depende de la construcción del verbo que te va a dar a entender o te va a dar el significado de la acción específica. Vamos a ver unos ejemplos más adelante para que me entiendas. Ahorita vamos
desenmarañando qué es un phrasal verb y sus características. Tienes que usarlo para entenderlo. O bueno, eso igual pasa con todo el idioma inglés. Tienes que usar los tiempos gramaticales para poder entenderlo. Pasa exactamente lo mismo. Las reglas gramaticales del presente, pasado y futuro se les aplican a los phrasal verb. No es que sean ajenos. Siguen siendo verbos, entonces podemos utilizarlos en futuro. Could you hurry up? Ok, el hurry up, estamos aquí, apúrate en este momento. He brought up some information. Ok, en ese caso lo estamos utilizando en pasado. I will pick you up. Te recogeré, es futuro. Seguimos utilizando la estructura, pero yo tengo que saber cuál verbo frase te voy a estar utilizando. Unos son más populares que otros. Sí, claro, todo se pone de moda. Al igual que en nuestro idioma español hay palabras que están de moda, ¿ok? O que están de temporada. En inglés también pasa con los verbos frase, ¿ok? Inclusive pueden inventarse. Uy, claro que sí. En alguna ocasión yo vi... estamos hablando que la palabra recipe significa receta y se puede utilizar como un phrasal verb en el que es inventado, no lo vas a encontrar en un diccionario. Oh, I think I'm going to recipe out a cake. I don't know how to do it, but I'm going to recipe it out. ¿Ok? Recipe out. Yo voy a sacar la receta, o sea, la receta me la voy a sacar de la manga, la voy a crear yo. ¿Sí me van entendiendo? En ese caso, no está en un diccionario, pero se puede utilizar. Entonces, hay algunos que se inventan o se van poniendo de moda de acuerdo a cómo se van inventando la situación, el contexto, en el meme, en algo que pasó en alguna noticia. ¿Ok? Bueno, let's continue. Vamos a continuar. Dice que se parte en dos. Tengo mi verbo y tengo el adverbio o tengo la preposición. Puede ser una o dos preposiciones. Lo vamos a ver en los ejemplos que les voy a dar más adelante, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos que entender que los phrasal verbs se dividen en dos. Se dividen en lo que son los transitivos y los que son los intransitivos. Si hay algo que tenemos que entender nosotros de los phrasal verbs, muchas veces nos dicen, aprender inglés es facilísimo. Bueno, depende de lo que tú quieras. Si tú estás con todas las ganas del mundo de quererlo aprender, va a ser fácil para ti. Lo único difícil es la práctica. ¿Por qué? Porque regularmente cuando nosotros empezamos a pensar en inglés, viene esta parte del español en la cual nos empieza a taladrar. Español, español. Y nos cuesta trabajo dejar que todo fluya en inglés. Es ahí donde les digo y que siempre les he comentado en todos los tutoriales. Practice makes perfect or practice makes perfection. La práctica hace al maestro. Entonces, nosotros tenemos en este caso que estarlos utilizando en contextos que nosotros los podamos entender. Un ejemplo. Yo siempre les he dicho a mis chicos en clases, al igual que se los he repetido a ustedes, no se aprendan acá en la cabeza, ¿sale? Las letras del significado en español. Si yo digo, hurry up, acuérdense que me están tronando los dedos mi mamá de, órale, apúrale, échale ganas, échale candela, ¿ok? Así, imagínatelo. Entonces, hurry up. Y ya no te aprendes el significado letra por letra en español, porque luego a veces nuestra mente hasta nos lo pone aquí como si fuera un letrero de estos de neón, así. Pero entonces si nosotros lo vamos aprendiendo de esta manera, es mucho más fácil recordarlo y ponerlo en práctica, ¿ok? Bueno, seguimos entonces. Como decía yo, tenemos verbos transitivos y verbos intransitivos. ¿Qué es un verbo intransitivo? Un verbo intransitivo es aquel que al conjugarse o usarse por sí solo o autónomamente puede tener sentido o tiene sentido. Tenemos nosotros 3 ejemplos en este caso de verbos intransitivos. Tenemos nosotros el back up, el de hazte para atrás, y tenemos hurry up, apurarse, ¿ok? Calm down, calmarse. Te pregunto, cuando nosotros estamos utilizando
cualquiera de estos tres. ¿Tengo un sujeto que haga la acción? No, solo con decirlo cualquiera puede entenderlo. Es por eso que se llaman intransitivos. Ahora pasemos a lo que son los verbos transitivos. Si ya expliqué que en los intransitivos no necesitan o no son necesarios el sujeto o el objeto, entonces, ¿qué pasará con los transitivos? Pues lo opuesto. Aquí sí necesita obligatoriamente un sujeto u objeto para que pueda tener sentido. Si yo lo digo solito, no se entiende toda la oración. Sin embargo, como los ejemplos anteriores, el decir hurry up, apresúrense, apresúrate o con prisa, dale, en caliente, ¿ok? Nosotros lo entendemos sin necesidad de que le digas tú, ¿ok? ¿Sale? Entonces, en el caso del transitivo sí tiene que haber una persona que haga la acción. Y dice que se divide en dos categorías. Los transitivos se dividen en dos, separables y no separables, ¿ok? ¿Les parece que veamos la siguiente ilustración? Dice que tenemos los separables. Separable phrasal verbs can be separated by an object. Los verbos separables pueden ir que lo dividas con un objeto o que dejes el verbo así y el objeto al final. Tú decides o dependiendo el uso, ¿ok? Dependiendo la situación, el contexto, el uso, puedes hacerlo. Veamos. Vean el ejemplo de put on. Dice, I put on my shoes. Si te das cuenta, I put on es el phrasal verb. My shoes. Sujeto, verbo, frase, objeto. ¿Ok? En la siguiente, en la que tenemos abajo, dice I put my shoes on. Es exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia del uno y del otro? Bueno, el uso, como vuelvo a repetir, la situación. ¿De acuerdo? Ok. Pero nos dice exactamente lo mismo. Y como vuelvo a repetir, they are separable phrasal verbs. Son verbos transitivos que son separables. Aquí tenemos en este caso ¿ok? If the object is a noun, there are two placement options. Si el objeto es un sujeto, tenemos dos opciones. Lo podemos poner como la primera opción, I put on my shoes, o podemos ponerlo separado, I put my shoes on. Bueno, ahora, nosotros tenemos que, if the object is a pronoun, ok, escuchen bien, si el objeto es un pronombre, there is only one placement option. Solamente hay una opción de colocación. ¿Cuál es esa opción? El pronombre tiene que ser puesto entre el verbo y la partícula. ¿Cuál es la partícula? Ya se hace la preposición o el adverbio. Veamos el ejemplo. Take off. ¿Ok? I took them off. Me los quité. Took off es quitarse, removerse. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, I took off them. No lo puedo poner de esa manera porque them es un pronombre, ¿ok? Que es otra cosa que vamos a ver en el tema siguiente, ¿de acuerdo? Ok, ahora veamos los inseparables. Los inseparables dice que, como su nombre lo indica, no pueden separarse. ¿Estamos de acuerdo? No los podemos separar. Entonces, dice, run into. En este caso, si te das cuenta, el ejemplo está en pasado y dice, I ran into him. Yo, en este caso, ahí está, run into. Ahí está, no lo puedo separar. No puedo poner I ran him into tampoco. Nunca se va a poder separar, ¿ok? Esa es la diferencia. ¿Lo puedes separar o no lo puedes separar? Eso es todo lo que son verbos transitivos. Let's check this example. Vámonos con unos ejemplos de lo que son phrasal verbs comunes, ¿sale? Número 1, backup. Hacer una copia de seguridad, respaldar, apoyar, dar marcha atrás o hacerse para atrás, ¿ok? Estamos hablando que tenemos el ejemplo que dice, please back up, ¿ok? Por favor, hágase hacia atrás, que es generalmente la orden que dan los oficiales de policía, ¿ok?
I need to back up my information. Necesito respaldar mi información. Les vuelvo a repetir, dependiendo del contexto y el resto de la información, es que sabremos qué es lo que quiero dar a entender, ¿ok? Siguiente ejemplo. Hurry up, apresurarse, apurarse, ¿ok? Tenemos, please hurry up, you are going to be late. Por favor, apúrate, vamos a llegar tarde. Hurry up, hurry up. Como les ejemplifiqué, no necesito solito con el hurry up, yo ya sé qué te estoy diciendo, ¿ok? Sigamos con otro phrasal verb común. Son súper comunes de uso cotidiano. Tenemos turn on and turn off, ¿ok? ¿Qué significa turn on y turn off? Si tú te has dado cuenta, en muchos dispositivos electrónicos que tienes en casa, tienes la palabra on y tienes la palabra off. La palabra on nos dice encendido y la palabra off nos dice apagado. Entonces, si nosotros lo ponemos en un phrasal verb, ¿ok? En este caso, turn on, encender y turn off, apagar. Veamos el siguiente ejemplo. Can you turn on the air conditioner, please? ¿Ok? Podías apagar el aire acondicionado o podrías prender el aire acondicionado. Siguiente verbo, give up, renunciar, rendirse, darse por vencido, ¿ok? En este caso, el ejemplo nos dice, no thank you, I gave up smoking. No gracias, pasado, renuncié o dejé, abandoné el fumar o el hábito de fumar. Y hay una frase que se utiliza muchísimo en programas de ejercicios o en páginas de internet o cuestiones motivacionales. Never give up. Nunca te rindas. Never give up. Si te das cuenta, en este caso, no necesite un sujeto o no necesite un objeto. ¿Te das cuenta? Con el hecho de leer never give up, ya sabemos lo que estoy dando a entender. Ok, en la siguiente ilustración podemos ver todo lo que podemos hacer con el verbo get. ¿Qué significa el verbo get, corazones? Bueno, el verbo get significa obtener, sujetar, ¿ok? Get this. I'm going to get a new cell phone. Voy a obtener o voy a agarrar o me voy a hacer de un nuevo celular, ¿ok? Ahora, si yo estoy utilizándolo con alguna de las siguientes preposiciones, veamos sus significados. Get in, entrar, get out, salir, get on, llevarse bien con alguien, get off, bajarse, get up, levantarse, get down, soltar, dejar ir, get away, escaparse. ¿Ok? Get over, recuperarse. ¿Ok? También significa, cuando acaban de terminar una relación, get over her, olvídala ya el siguiente paso. Ahora sí que muévete al siguiente paso, sobrepasa esa situación, recuperarse. ¿Ok? Get through es comunicarse. ¿Ya lo vieron? Tenemos el mismo verbo base con diferentes preposiciones. El siguiente, nosotros tenemos otros ejemplos de phrasal verb que está take, look y come. Esos son los verbos base, pero cuando nosotros los volvemos phrasal verb, nosotros tenemos take off, despegar, take over, sustituir, take up, ocupar, take on, contratar. Look up to. ¿Se dan cuenta? En este ejemplo nosotros tenemos dos preposiciones, tres partículas. Look up to. ¿Ok? Es lo que les decía. Podemos tener dos partículas, el verbo y la preposición o el adverbio, o podemos tener el verbo y dos preposiciones más. ¿De acuerdo? ¿Qué significa look up to? Admirar. ¿Ok? Look after, cuidar. Look back, mirar atrás o echar un ojo atrás o cuidar las espaldas. ¿Ok? Look for, buscar. Come into, entrar. Come around, volver en sí. Come about, ocurrir. And come back, volver. ¿De acuerdo?
Ahora, en la siguiente ilustración se muestran, les comento, ¿cuáles son los phrasal verbs más usados? Depende de tu situación, depende de qué quieras comunicar, pero muchos de los que yo les puse como ejemplos anteriormente son los más usados, ¿ok? En la siguiente ilustración nosotros podemos ver otra cantidad que tenemos back up, bring up, carry on, come across, come up with, drop off, find out, get along, get back, get over, give up, hurry up, look after, make up, pick up, point out, set up, turn on, turn off, turn out, turn up. ¿Ok? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que, vean ustedes el significado. Aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta qué significa. Y eso es, y en este caso de esta ilustración les estoy mostrando unos de sus significados, porque si ustedes se van a un diccionario encontrarán varios significados. Les vuelvo a repetir, depende de la situación, depende del contexto, ¿de acuerdo? Es una cuestión de uso cotidiano. Son una cantidad impresionante de verbos, al igual que son una cantidad impresionante de phrasal verb. Pero todo es cuestión de práctica. Como vuelvo a repetir, practice makes perfection. And that's all for me. Eso es todo por mí. Y recuerden ustedes, we have to practice even more and more and more and more to get a good level of English. Hay que practicar cada vez más y más y más para poder tener un mejor nivel de inglés. This is your tutorial. If you have any doubt, rewind it. Si tienes alguna duda, recuerda, puedes regresar al principio del video o te puedes ir a la lista de reproducción, ¿de acuerdo? Como les decía, esto ha sido todo por hoy. This is all from me to you. Esto es todo de mí para ustedes y nos despedimos de la siguiente manera. Bueno, nos vemos. No olviden activar la campanita de notificaciones, suscribirse y dar like. See ya. See ya. Bye bye. Bye.